uno. Y está siendo grabada en este momento. No puedes pedir que sea monótono. No puedo ser monótono. Estoy pegando cinta de papel en la cabeza. Sí, no vaya a ser que tenga algo de poca calidad ese. Hoy, si donas plata gracias a Torada, le canto el feliz cumpleaños en japonés a tu amigue. Yo creo que así vamos a conseguir un montón de plata. Tío, esto es horrible. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada, una perspectiva migrante para un mundo que arde. Con Grasa Guevara y... Darío Farsi. Hoy vamos a estar hablando del gobierno de Javier Milei. ¿Una genialidad o una catástrofe política? Y para eso tenemos a nuestro invitado súper especial de cada encuentro, porque cada encuentro con vos es especial. Darío Farsi. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece? ¿Por la catástrofe o por la genialidad? ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que estaría bueno hablar porque mucha gente dice que es una genialidad. Yo hoy voy a actuar de libertaria, así que te voy a decir, el gobierno de Javier Milei está súper bien. ¿Por qué? Porque solucionó la inflación en Argentina. Bien. ¿Qué tenés para decir de eso? Hay algunas personas en la producción que dijeron antes de que vos digas cualquier cosa que era una genialidad. No quiero dar nombres, pero tenemos ahí, está dividida la producción. ¿Cubano que quiere vivir en Miami? Yo no voy a dar nombres. Bien, a ver, yo creo que en este punto, más allá de las políticas económicas que pueden haber sido, no voy a decir acertadas porque en ese sentido no creo que hayan sido acertadas, pero sí lograron generar la sensación de que había una variable que era la principal, que planteaba la sociedad, que era la inflación, que estaba, aunque sea, bajo control. Alta, la inflación en Argentina sigue siendo alta. Pensemos que incluso un número bajo que estaba festejando el gobierno, que era el 1%, en una economía estancada y que decrece entre 2 o 4 puntos anuales entre el año pasado y este, es una inflación alta. Estamos hablando del 1% mensual. Pero ¿no? con el gobierno de Alberto Fernández era peor. Claro. Eso es un poco lo que me parece que tenemos que poner sobre la mesa. Que los procesos hiperinflacionarios terminan generando una especie de pánico y de miedo en la población que terminan aceptando procesos que son profundamente regresivos, y esa sensación de mejoría, a pesar de que no hay ninguna mejoría palpable en términos económicos en la Argentina. Pasó lo mismo con la convertibilidad en los años 90 y pasaron en diferentes procesos, por ejemplo en los años 30 en Alemania con el ascenso del nazismo, ¿no? Creo que eso es algo que hay que poner sobre la mesa, que estamos hablando de un juego de representaciones, un juego simbólico y un juego de sensaciones. Y me parece que en ese sentido el gobierno... Un mundo de sensaciones, perdón. Si aportan y se hacen parte de las membresías, Ryan va a cantar Un mundo de sensaciones. en la playa. Milei soluciona tu país con más Para, narcotráfico. no cantes, porque si no, no van a aportar. Pará, espera que aporten. Y coimas. Bien. Bien. Estabas hablando sobre las sensaciones que genera Bien. Javier Milei con esto de que te dicen que soluciona la inflación, pero según tu punto de vista no soluciona la inflación. Hemos hablado en otros capítulos de por qué la medición del INDEC no es correcta para los gastos que tiene una familia promedio, por qué no podemos hablar de una baja de la inflación estructural, sí puedes ver algo coyuntural o temporal, pero más allá de eso, que ya lo hemos visto en otros capítulos. Y voy a agregar una cosita más, que también es una inflación que está contenida por el momento por la cantidad de dólares que tiene el país gracias al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Eso también juega un rol, porque si pueden mantener el dólar más o menos estable es porque hiperendeudó a la Argentina. Pero eso es verdad, pero también es verdad es que después de octubre, que va a haber elecciones, se viene una alza del dólar y eso va a disparar la inflación en Argentina. Entonces, es verdad que por determinada cantidad de meses pudieron mantener estable la economía, pero también es porque endeudaron al país por 150 años. Eso es cierto, el endeudamiento cumple un rol importante y gran parte de los ruidos económicos que vienen sucediendo en este último tiempo es porque Milei, el gobierno de Milei y también el gobierno del PRO, porque eso hay que decirlo, es un cogobierno entre el partido de Macri y Milei, La Libertad Avanza,
lo que se está viendo es que son una máquina serial de eliminar reservas. Tuvieron 2 blanqueos. Blanqueos básicamente significa, para los que no son de Argentina, significa dólares que están de forma ilegal, ya sea en guaridas fiscales o en cajas de seguridad, que son muchas de ellas, que básicamente el Estado lo que hace es, para conseguir dólares, los blanquea, digamos, los mete en el servicio oficial, en el sistema oficial bancario, sin pedirle explicaciones, o sea, saltándose todas las reglas y los convenios internacionales. Así que no te preocupes, si vivís del narcotráfico, tenés al gobierno de Javier Milei que va a solucionar todos tus problemas. Bueno, yo creo que eso también cumple un rol importante, volviendo al tema de la genialidad, que Milei representó una burbuja, si se quiere, que ya básicamente a nivel global está bastante pinchada, de un gobierno que puede gobernar digamos, un país empobrecido, sin ningún tipo de normativa, legalidad, y que básicamente la ley de la oferta y de demanda regule todo. Eso, que en algún momento tuvo bastante impacto, sobre todo de la mano de las criptomonedas y de la economía de plataforma, o digamos de todo lo que tiene que ver la tecnología de la nube, que era bastante proclive a promocionar esto. Recuerdan los vínculos entre Elon Musk y Milei, que se juntaban, que se regalaban objetos como motosierras. Eso generó también una entusiasmo en estos sectores que básicamente querían evitar cualquier tipo de control y hacer, bueno, lo que decía recién Grasa, de, bueno, yo si estoy vendiendo personas... Y bueno, y vos estabas diciendo, Darío, sobre cómo el gobierno de Javier Milei es el mejor gobierno de toda la historia, ¿no? Creo que no, pero por ahí me confundí, no sé, fue hace mucho. Nos quedamos en que Javier Milei está financiando a la Argentina y a la clase trabajadora y cada persona vive cada día mejor gracias a Javier Milei. Exactamente. Eso es lo que dicen las usinas de pensamiento libertarios, pero la realidad es otra cosa. Es que viven de coimas. Claro. Te vendieron que ibas a hacer Alemania, al final le están robando la plata a los discapacitados. Bueno, eso me parece que es un tema interesante también, que en este inicio donde Milei realmente generó una especie de ser un rockstar, al principio lo cubrían los medios internacionales como el salvador del capitalismo. Igual es muy gracioso porque él es rockstar en su propia trinchera, porque realmente o sea, va al Luna Park y está la mitad vacío. Tipo, no, está es claro. paupérrima. O sea, como rockstar es paupérrimo, porque ponele Bukele, al menos, no sé, la gente lo sigue, pero a Milei no lo sigue nadie. Aunque por lo menos llena el parlamento de policía. Es facho, pero alguien lo sigue. A Milei ni eso. ¡Ah! Ay, no. Esa corona italiana de 5.000 euros, la verdad que está complicada. Que no se caiga. Pegada con el... No hablemos de eso. Bien. Bueno. Estábamos hablando de las coimas. Bien, no, y me parece que eso también es algo interesante para tener en cuenta, que en esta parte de esa burbuja que se había creado, el mejor gobierno, o el gobierno que iba a salvar al capitalismo, lo que terminó generando es los mismos procesos de corrupción que ya conocemos, solo que acelerados porque... Vemos que en 1 año y medio de gobierno, Milei ha tenido una cantidad de escándalos. El escándalo de Libra, el escándalo de la venta de candidaturas, valijas que pasaban sin controlarse con funcionarios que luego después se compraban aerolíneas. Digamos, hay un montón de escándalos que no voy a enunciar uno por uno, pero sí lo que va generando es esta caída en esta imagen de... la nueva eficiencia CryptoBro o la nueva eficiencia de estos sectores que están vinculados con el software, con la tecnología en plataformas, Elon Musk, etc. Que a Elon Musk, para poner un ejemplo interesante, también le pasó lo mismo con el apoyo a Trump y con todos sus discursos neonazis. Ese tipo de cosas también van generando que esta burbuja, y que esto vos decís, que no puedan salir de su propia trinchera, no solo empieza a generar que no puedan salir de su trinchera, sino que en su mismo núcleo empiezan a ver con malos ojos este tipo de gobiernos. Y obviamente, al mismo tiempo, lo que sucede es que las variables económicas no despegan, son una máquina de fugar divisas y de quemar divisas, cosechas récord, préstamo del FMI, etc. Y al mismo tiempo, la economía que decían que iba a despegar, tampoco despega. Y eso me parece que también es interesante de vincularlo con algo global. La coyuntura global o la etapa global cambió muy rápido en este año y medio.
Para poner un ejemplo, la derecha alemana ya no parece que realmente va a consolidarse como una fuerza política de oposición. Hoy en día el gobierno alemán está teniendo ciertos niveles de estabilidad, que es una derecha clásica. Por el otro lado, Trump no ha podido imponer nada de su política. Ninguna política que quiso imponer ha logrado tenerla con éxito. No ha podido controlar a Netanyahu y el genocidio en Palestina, no ha podido conseguir una solución entre Putin y Zelensky en la guerra de Ucrania, no logra que Europa efectivamente se siente a firmar esa paz. Entonces lo que vamos viendo también es que esta nueva derecha duró muy poco, se agotó muy rápido. Y lo que vemos es que las derechas clásicas se van reestructurando y se van consolidando. Pero es verdad también que si bien la legitimidad o la popularidad de las nuevas derechas no está creciendo, tampoco está surgiendo una alternativa, porque también me parece que no solamente está en crisis el modelo liberal libertario, sino que también está en crisis los postulados en Argentina de Cristina Kirchner hablando del capitalismo más justo o el capitalismo que se puede regular, etcétera. Para mí, lo que se está viendo, comprobando con el gobierno de Javier Milei es que no es posible construir ni un capitalismo liberal libertario donde cada uno se regule por medio de la oferta y demanda, y tampoco es posible construir un capitalismo más justo y más regulado, porque no es posible regular al capitalismo, porque el capitalismo lo único que busca es maximizar la ganancia. Entonces me parece que la crisis estructural que estamos viviendo lo que hace es que la gente se desanime, se desesperance y crea que no hay ningún tipo de alternativa por ningún lado. Y es esa ausencia de esperanza lo que genera que las personas no participen y que las alternativas que están en el gobierno sean alternativas como Trump o como Javier Milei. Entonces, me parece que acá no solamente tenemos que hablar de la catástrofe del gobierno de Javier Milei, sino también pensar en cómo voltear a un gobierno que está yendo en contra de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo con qué reemplazarlo. Pero me parece que ahí, si podemos en esto de genialidad o catástrofe, creo que para la mayoría de la población es una catástrofe, y la parte de genialidad que tuvo este gobierno es la rebeldía. Yo creo que a eso lo hemos hablado en algunos otros momentos y me parece que esa es la clave. Javier Milei y los libertarios tuvieron la inteligencia de canalizar críticas que desde la izquierda también compartimos, como, bueno, este Estado no sirve para nada. Y no, claro, este Estado que solo defiende los intereses de Chevron y de las multinacionales y que le da limosnas al pueblo, no, claramente no sirve. Y que le está lamiendo el culo a Estados Unidos Por y a ejemplo, China. O que hace contratos como el gobierno kirchnerista con Guado de Pedro, haciendo acuerdos con empresas sionistas que matan hoy en día de inanición y de sed a las poblaciones en Palestina. Eso también sucede y eso la población lo sabe. Entonces creo que eso fue la genialidad de este movimiento libertario. Obviamente con respuestas que no iban a llegar y que son falsas. Me parece que también hay otra cosa sobre lo que vos decís que es interesante, que es importante discutir. Es que tenemos que poner sobre la mesa proyectos de país y proyectos de cómo queremos salir de esta dinámica. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchaste vos o cuántas veces escucharon ustedes que se hable de qué vamos a hacer con el FMI? Mañana Milei, está bien, hay una alianza para sacar a Milei del gobierno o para sacar a Trump del gobierno de Estados Unidos, sacar a Merz o que no gane la AfD. Pero ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hacemos con el capital financiero? ¿Cuáles son las prácticas con los proyectos políticos que queremos desarrollar? Y a mí me parece que esa es la discusión que está faltando. Y creo que uno de los problemas también es que la alternativa a todo eso pareciera ser que China está construyendo la plataforma para que cuando muchas de esas cosas entren en crisis, venir a querer ser los salvadores de la economía mundial y posicionarse como el nuevo imperialismo que lo va a gobernar todo. Bueno, pero China lo que tiene y que es innegable es que tiene un proyecto de nación y un proyecto de cómo dominar el mundo. Y ahí la dinámica que me parece interesante poner sobre la mesa es que lo que hay que discutir no es un proyecto en donde no haya, por ejemplo, inteligencia artificial o donde no haya más libertades para acceder a servicios de calidad. Esas consignas que habitualmente las toma el liberalismo, no las podemos perder. ¿Quién quiere tener productos de peores calidad? ¿Quién quiere vivir con casas más hechas mierdas o con situaciones de mayor pobreza? Claramente queremos un socialismo
tecnológico y un socialismo de la abundancia. Pero para eso tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con Mercado Libre? ¿Cuál es la propuesta del progresismo? Por eso el progresismo es inviable. Porque ¿cuál es la propuesta con Mercado Libre, con Amazon? Los demócratas. Los demócratas, la riqueza de Elon Musk la hizo con los demócratas, no la hizo con Trump. Entonces, la catástrofe es mucho más allá del gobierno de Milei o de los libertarios. Por eso no se cae. Exactamente, por eso no se cae, porque es mucho más profunda. La catástrofe es un modelo un poquito más progre o un poquito más libertario. Pero lo que está en crisis y la catástrofe es que estamos viviendo en una etapa en donde no tenemos o nos cuesta encontrar respuestas de, por ejemplo, ¿qué va a hacer Latinoamérica en el mundo? Hoy en día hay un choque de potencias entre Estados Unidos y China. Y la discusión es sobre quién se queda con las ganancias en estas 10 empresas de tecnología más importantes del mundo. ¿Qué rol va a jugar Latinoamérica ahí? Por eso para mí hay que volver a Chávez y a Fidel y a construir una alternativa desde Latinoamérica, pensando en que tenemos los recursos estratégicos y que tenemos también un montón de las herramientas para poder de alguna manera hacerle frente a estos dos imperialismos que vienen a comerse todo. El problema es que muchos de los gobiernos progresistas latinoamericanos, y eso también hay que decirlo, como Lula, le está chupando el culo a China y básicamente hace eso. No es que está consolidando un nuevo poder desde abajo, como si fue, por ejemplo, en su momento el ALBA con Chávez. Nadie se está animando a realmente a cuestionar el poder. Y me parece que en ese sentido la primera tarea de UNE es recuperar la calle y recuperar la idea de que vamos a poder salir de esto como primera tarea, recuperando los movimientos sociales, recuperando el dinamismo de la calle y recuperando la acción directa como método. Sí, pero eso no se logra sin confrontación. Me acuerdo que una vez estaba hablando con el ex ministro de Economía de Ecuador, que fue uno de los impulsores del Sucre, que era la moneda Vos única hablás del con ALBA. gente muy importante. Hablaba, Miralo, el que hablaba, vive de Alemania. hablaba. Ay, él habla con el ex ministro de Ecuador, anda. Hablaba Están todos cuando era exiliados. joven, Están todos joven. exiliados. Son todos una caca. Chorros. Chorros, pa. Se quiere hacer el discreto pelotudo, dale, contá, hablá. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo mi ex ministro de Economía? Dale, Y lo que planteaba era justamente cuando intentaron desarrollar el Sucre en el marco del ALBA, los principales países que estaban en contra de desarrollar una moneda común del cono sur eran Argentina y Brasil. Era Cristina y Lula. exactamente. Y justamente una de las cosas que dicen, por ejemplo, Varoufakis, O sea que le estás diciendo a los kirchneristas que Cristina está presa por su culpa. Porque no se animó a hacer una moneda alternativa, porque no se animó a cuestionar el poder, porque defendió el capitalismo justo. Perdón, tenía ganas de chicatear a los kirchneristas. Ok. Bueno, está bien. Los queremos, quédense acá. No se desuscriban, donen plata. Si se suscriben, Ryan va a cantar la marcha peronista. La razón de mi drag pop, Evita Perón. Bueno, todo chivo, ¿no? Yo siempre aprovecho cada instante. Nada de contenido, todo chivo. No, lo que quería decir en este punto es cuando sucedió eso, y eso fue un muy buen ejemplo, porque lo que sucede es que para romper con el patrón, por ejemplo, dólar, ¿no? Que estamos hablando del FMI, el préstamo, la deuda, bueno, podemos hablar más en detalle sobre eso en otro capítulo, que básicamente regula las transacciones financieras a nivel mundial, los principales opositores de cambiar el modelo del dólar no es Estados Unidos, sino que son todas las empresas que viven de ese sistema a nivel global. Y el Sucre es un ejemplo, es un muy buen ejemplo de eso. Entonces, yo comparto que hay que pensar cómo la calle se moviliza y cómo creamos poder popular para romper con esto. Pero también lo que tenemos que saber es que vamos a tener que tener una confrontación con sectores de poder dentro de nuestros países a nivel global y también con sectores progres o sectores progresistas que están en esos negocios y que están beneficiándose de, por ejemplo, los intercambios financieros en dólares. Entonces digo, hay que pensar un proyecto, pero también hay que pensar jerarquías. Vos nombraste a Fidel y nombraste a Chávez. Me parece muy bueno pensar en un proyecto bolivariano, pero lo vamos a tener que adaptar, porque el proyecto bolivariano estaba basado en el petróleo. Y hoy en día, más allá de que el petróleo sigue siendo importante, no es las operaciones que cortan que son las importantes. Hoy en día, en donde realmente está la riqueza del capital,
es en la tecnología de plataforma, en la economía como Amazon, en Tesla. ¿Qué vamos a hacer con esas industrias en nuestros países? Y ahí surge la pregunta. Bueno, el petróleo se puede expropiar, se pueden nacionalizar los hidrocarburos, pero ¿se puede nacionalizar la nube? ¿Se pueden expropiar los servidores? ¿Se pueden desarrollar servidores propios para hacer transacciones virtuales desde otra perspectiva? Me parece que esas son todas discusiones que tenemos que tener seriamente para pensar un proyecto que no solo tenga sentido en términos teóricos, éticos, sino también técnicos. Pero bueno, pero también es verdad que los grandes cerebros del mundo muchas veces nacen de los países del sur global, y creo que la creatividad que tienen los científicos y las científicas de nuestros países, de nuestros distintos países, ha demostrado una y otra vez que hemos salido de lugares muy terribles. Digo, cuando fue la pandemia, Brasil desarrolló una vacuna propia en tiempo récord, Cuba desarrolló una vacuna propia en tiempo récord, hubo un montón de avances que también el CONICET de Argentina llevó adelante. Digo, no solamente tenemos recursos naturales, también tenemos muchos cerebros y muchos profesionales que somos muy creativos y que hemos decidido migrar por las crisis estructurales que viven nuestros países, pero que si hubiese un proceso de cambio con el cual podemos colaborar, muchos de nosotros también estamos al servicio de esos proyectos políticos de liberación, que no solamente implica tomar la calle. Pero sin tomar la calle y la construcción de poder popular no nos vamos a poder hacer estas preguntas. No hay CONICET que sirva para nada, no hay desarrollo que sirva para nada. No es solamente desarrollar instituciones tecnológicas que creen conocimiento, sino que también es tomar el Estado para hacer un Estado redistributivo que se base en el poder popular como fuente, porque si bien podemos ver cómo el capital financiero y el capitalismo está mutando una y otra vez, hay algo que no muta, y lo que no muta es que el poder está en la calle. Y eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo cada una de las personas. Porque si no, parece que es todo tan grande que no podemos hacer nada. Y es al revés. Porque el poder sigue estando en la movilización y en la organización y en las construcciones de consenso. Pero ¿qué hacemos? También otra pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué hacemos también con los procesos propios de los estados y de la burocratización del Estado, ¿no? Porque también pasó en algunas revoluciones que después se terminan burocratizando y terminan defendiendo sus propios intereses. Digamos que el Estado y el partido terminan siendo un fin en sí mismo. Entonces me parece que ahí también tenemos que empezar a discutir la técnica, o si se quiere, o la infraestructura del Estado. ¿Qué tipo de Estado vamos a construir? ¿Vamos a construir el Estado cubano? ¿Vamos a reproducir el Estado de la Unión Soviética? ¿Qué Estado vamos a reconstruir? Bien, y habiendo dicho todas estas preguntas abiertas y filosóficas, y mientras nos seguimos organizando, podemos dar por finalizado, porque realmente podemos seguir hablando de esto ad eternum, y creo que estamos de acuerdo con que de la organización y de la lucha es que van a salir las respuestas a todo esto. Si tenemos las preguntas indicadas, no vamos a tener respuestas para cada una de las cosas, pero lo que sí tenemos es un proyecto autogestivo que seguir sosteniendo, que se llama La Voz del Jaguar. Grasa saturada, y todos estos proyectos pueden existir solamente si hay gente como vos, primero, que está escuchando, que está compartiendo y que se está suscribiendo, y también que está haciendo una pequeña suscripción monetaria para ayudarnos a poder seguir y continuar con este proyecto. Con 1, 2, 5, 10, 15, 20 euros por mes, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 pesos argentinos o el monto que quieras, nos sirve para poder seguir comprando micrófonos y haciendo que no tengamos que pegar mi corona con cinta de papel. Habiendo dicho todo eso, está a punto de caerse todo el programa. Así de que, habiendo dicho todo eso, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego. Bien. Mira, Bien. Espérate. ¿Qué pasó? Esta es la reina de los condenados. Y ahora pon cara de vampira. Está generando contenido. A ver, mostrámela, porque no sé de qué estás hablando. Lo que pides en Amazon y lo que te llega en Temu. Sí, claramente. Me quedo con la... Sí, Sí, claramente.